Su grito todavía resuena en mi cabeza cada noche. Arruinaste mi boda, vieja celosa. Esas palabras salieron de la boca de quien iba a ser mi nuera, frente al altar de la Catedral Santa Lucía, ante más de 200 personas. Pero no me arrepiento de lo que hice. Yo, Gertrudis Oropesa, a mis 67 años, hice lo que cualquier madre haría para proteger a su hijo, aunque eso significara destruir el día más importante de su vida. Aún recuerdo cada detalle de aquel día como si hubiera sido ayer. El sol entraba por los vitrales de colores de la catedral, proyectando un mosaico de luces sobre el suelo de mármol. El aroma de las flores blancas y doradas que decoraban cada banco, la música del órgano que hacía vibrar las paredes centenarias, y mi corazón, latiendo tan fuerte dentro de mi pecho que temía que todos pudieran escucharlo. Me había vestido con especial cuidado esa mañana. Mi traje azul turquesa, el collar de perlas que me regaló mi difunto esposo en nuestro aniversario de plata, zapatos a juego. Quería estar presentable para la boda de mi único hijo, Esteban. O al menos, eso es lo que todos pensaban. En realidad, me había vestido para otro tipo de ocasión. Una en la que tendría que ponerme de pie frente a todos y hacer algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mi nombre es Gertrudis Oropesa. Tengo 67 años y hasta hace poco era una respetada profesora jubilada que vivía tranquilamente en una hacienda a las afueras de Quito. Una viuda que dedicó su vida a criar a su hijo después de que la muerte le arrebatara tempranamente a su esposo. Una mujer que nunca había dado de qué hablar. Hasta ese día, la hacienda Los Arrayanes había sido nuestro hogar desde que Esteban era un niño pequeño. Un lugar lleno de árboles frutales con vista a las montañas, donde él creció feliz a pesar de la ausencia de su padre. Lo crié solo, con la ayuda ocasional de mi hermano Nicolás, y nunca me pareció una carga. Ver a Esteban convertirse en un hombre de bien, estudiar arquitectura, abrir su propio estudio, era todo lo que una madre podía desear. Siempre fuimos cercanos. Me contaba todo, me pedía consejo, confiaba en mí, hasta que apareció ella, Marisela Figueroa, con su sonrisa deslumbrante, sus vestidos elegantes y su acento mexicano que encantaba a todos. La primera vez que Esteban la trajo a casa, sentí algo extraño, un escalofrío, una sensación de alarma que no podía explicar. Lo atribuí a los celos típicos de una madre que ve cómo otra mujer ocupa un lugar especial en el corazón de su hijo. Intenté ignorarlo. «Mamá, estoy enamorado», me dijo Esteban una noche, sus ojos brillando de una manera que nunca había visto. Marisela es diferente a todas las mujeres que he conocido, es especial, y lo era, sin duda, pero no de la manera que él pensaba. Durante los primeros meses todo parecía normal. Marisela venía a cenar los domingos, traía pequeños regalos, se interesaba por nuestras historias familiares. Decía que trabajaba como diseñadora de interiores para clientes exclusivos, lo que explicaba sus frecuentes viajes y llamadas a horas extrañas. Hablaba de su familia en Sonora, México, pero siempre con cierta vaguedad. Padres ocupados en negocios internacionales, hermanos dispersos por el mundo, una infancia privilegiada pero solitaria. Cuando anunciaron su compromiso apenas 6 meses después de conocerse, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿No crees que es demasiado pronto, hijo?, pregunté con toda la delicadeza posible. Cuando sabes que has encontrado a la persona correcta, ¿para qué esperar?, respondió él, con esa seguridad absoluta que solo tiene la juventud. Fue entonces cuando comencé a notar detalles que no encajaban. Una llamada telefónica que Marisela recibió durante una cena familiar. Se alejó para hablar pensando que nadie la escuchaba, pero yo había salido al jardín a buscar hierbas frescas para el postre. Su voz era completamente diferente, dura, autoritaria, usando palabras que nunca le había oído. «El cargamento tiene que llegar antes de la boda. No me importan tus excusas. Si fallas, sabes lo que pasará». Cuando me vio, su transformación fue instantánea. La sonrisa volvió a su rostro como si nunca se hubiera ido. «Doña Gertrudis, estaba hablando con el florista. Estos proveedores son tan descuidados». Esa noche no pude dormir. La duda se había instalado en mi mente y no me dejaría en paz. Al día siguiente, llamé a mi amiga de toda la vida, Soledad Barrientos. Si había alguien en quien podía confiar plenamente, era ella.
Algo no está bien con esa muchacha, Soledad, le confesé mientras tomábamos café en el Rinconcito, nuestra cafetería favorita en el centro de Quito. No puedo explicarlo, pero hay algo en ella que no me cuadra. Soledad, a diferencia de otros que me trataban como una madre paranoica, me tomó en serio. Siempre he confiado en tu intuición, Gertrudis. Si algo te parece mal, probablemente lo esté. Fue Soledad quien 2 semanas después me llamó agitada. Había visto a Marisela en el restaurante La Cima, uno de los más exclusivos de la ciudad. No estaba sola, Gertrudis. Estaba con un hombre, y no era tu hijo. Quizás un cliente, un compañero de trabajo, sugerí queriendo creer. La forma en que se tocaban no sugería una relación profesional, respondió secamente. Al día siguiente, en lugar de ir a mi clase habitual de hidrogimnasia, le pedí a Soledad que me llevara a dicho restaurante. Nos sentamos al fondo, con sombreros y gafas oscuras como un disfraz improvisado. Nos sentimos como adolescentes en una aventura prohibida. Esperamos casi 2 horas hasta que Marisela apareció, esta vez con otro hombre. No era Esteban. Este era mayor, cabello entrecano, traje caro, mirada penetrante. Se sentaron en un rincón discreto y vi cuando sus manos se entrelazaron sobre la mesa. Una intimidad que no dejaba lugar a dudas. ¿Ves? No estoy inventando, susurró Soledad. Aquella escena abrió una herida en mí. Mi difunto esposo, Roberto, había sido un hombre fiel y amoroso. La idea de que mi hijo pudiera ser engañado me resultaba insoportable, pero necesitaba más pruebas. Un par de manos entrelazadas durante un almuerzo no era evidencia suficiente para destrozar la felicidad de Esteban. Comencé a prestar más atención a los detalles. Marisela frecuentemente cancelaba planes a último momento. Tenía compromisos laborales que surgían inesperadamente. Una vez, llamé al estudio donde decía trabajar, solo para descubrir que nadie con su nombre trabajaba allí. Cuando confronté a Esteban sobre esto, explicó que ella había cambiado recientemente de empleo y ahora trabajaba como freelance. ¿Por qué no nos contó?, pregunté. Sí lo hizo, mamá. No prestaste atención, respondió él impaciente. Tal vez tenía razón. Tal vez estaba tan determinada a encontrar fallas que estaba inventando problemas. Decidí dar un paso atrás. Después de todo, si mi hijo la amaba tanto, debía a mí haber algo bueno en ella que yo no estaba viendo. Esta resolución duró exactamente 3 días. El miércoles de esa semana fui a El Rinconcito como hacía todas las mañanas. El comisario Octavio Barrera, a quien conocía desde hace años por ser vecino de Soledad, vino a sentarse conmigo. Un hombre respetado en toda la ciudad, conocido por su integridad. Doña Gertrudis, comenzó con evidente vacilación. Perdone la intromisión, pero ¿es cierto que su hijo va a casarse? Sí, respondí sorprendida por la pregunta. ¿Conoce a la novia? Se removió incómodamente en la silla. La conozco. No personalmente, pero la he visto con frecuencia en la ciudad. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente las palabras. ¿Sabe con quién se está involucrando su hijo? Su tono me alarmó. No era el típico chismoso de barrio. Era un hombre serio, preocupado. ¿Qué sabe usted, comisario? Miró alrededor asegurándose de que nadie nos escuchaba. He visto a esa mujer en compañía de ciertos elementos, personas que no tienen buena reputación, especialmente un hombre al que todos conocen como Joaquín el Tiburón. Es un sujeto peligroso, doña Gertrudis, jefe de un cartel que opera desde México. Sentí que mi estómago se hundía. La mención de un cartel mexicano siempre venía acompañada de historias sobre narcotráfico, violencia y muertes. Era conocimiento común que organizaciones criminales buscaban expandirse a Ecuador, utilizando el país como punto de tránsito. ¿Está seguro de esto, comisario? Es una acusación muy seria, asintió gravemente. No hablaría si no estuviera seguro. Mi sobrino trabaja en inteligencia. Los ha visto juntos más de una vez, en lugares donde las personas comunes no van. Salí de la cafetería directamente a casa de Soledad. Necesitaba a alguien en quien confiar plenamente, alguien que no pensara que estaba exagerando o siendo una suegra entrometida. Le conté todo lo que el comisario Barrera había dicho. Soledad me escuchó en silencio, sus ojos agrandándose a medida que hablaba. Cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas. Gertrudis, esto es mucho más serio de lo que pensábamos. Si es verdad, tu hijo podría estar en peligro real.
Fue ella quien sugirió que investigáramos más a fondo. Si es mentira, tendrás paz mental. Si es verdad, podrás proteger a Esteban. Así comenzó nuestra improbable misión detectivesca. Dos señoras en sus 60 años, transformadas en investigadoras aficionadas. Habría sido cómico si no fuera tan desesperadamente serio. Mientras los preparativos de la boda avanzaban a toda velocidad, Soledad y yo nos sumergimos en un mundo que nunca imaginamos conocer, siguiendo a Marisela a distancia, documentando sus reuniones, anotando matrículas de vehículos sospechosos. La Catedral Santa Lucía ya estaba reservada, el vestido elegido, las invitaciones enviadas, y cada día que pasaba, descubríamos más evidencia de que Marisela Figueroa no era quien decía ser. ¿De dónde eres tú? Me pregunto si alguna vez has sentido esa sensación en el estómago, ese instinto primario que te dice que algo está profundamente mal, aunque no puedas explicarlo. ¿Habrías actuado como yo o habrías dejado que las cosas siguieran su curso natural? Si aún no te has suscrito al canal Abuela Recordó, te invito a hacerlo ahora, porque lo que estás a punto de escuchar sobre cómo llegué hasta ese altar, micrófono en mano, cambiará tu forma de ver las relaciones familiares para siempre. Esteban, mi hijo, siempre fue mi orgullo. Criado con todo el cariño tras enviudar, se convirtió en un arquitecto respetado, con su propio estudio y un futuro brillante. Nunca me dio problemas hasta que conoció a Marisela Figueroa. Recuerdo perfectamente el día que Esteban me dijo que quería presentarme a alguien especial. Era una tarde de domingo. Habíamos terminado de almorzar en la hacienda Los Arrayanes, como era nuestra costumbre. El sol empezaba a esconderse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, uno de esos atardeceres que solo se ven en los Andes. «Mamá, hay alguien a quien quiero que conozcas», dijo mientras me ayudaba a recoger los platos. Su voz tenía un tono diferente, una emoción contenida que no le había escuchado antes. Se llama Marisela y, bueno, creo que es la mujer de mi vida. Lo miré sorprendida. Esteban había tenido algunas novias a lo largo de los años, pero nunca había hablado de ninguna con tanta convicción. A sus 34 años, era un hombre centrado que siempre había puesto su carrera por delante de las relaciones. ¿La mujer de tu vida? Parece serio, hijo, respondí intentando mantener mi tono ligero, aunque sentí una inexplicable opresión en el pecho. Lo es, mamá. La conocí en el evento benéfico para la reconstrucción del barrio San Juan. Ella es diseñadora de interiores. Estaba allí representando a sus clientes. Hablamos toda la noche y fue como si la conociera de toda la vida. Concertamos una cena para el viernes siguiente. Pasé toda la semana preparándola. Quería que todo fuera perfecto. Hice mi especialidad, locro de papa, seguido de hornado con yapingachos y de postre, dulce de higos con queso. La mesa estaba impecable, con la vajilla de porcelana que solo usaba en ocasiones especiales y las copas de cristal que habían sido regalo de boda de mi difunto esposo. Cuando el timbre sonó, sentí una mezcla de nervios y curiosidad. Esteban entró primero, su rostro iluminado de una manera que hacía años no veía, y detrás de él apareció ella. Marisela Figueroa era sin duda una mujer impresionante, alta con cabello negro que caía en ondas perfectas sobre sus hombros, labios rojos y unos ojos oscuros penetrantes que parecían evaluarlo todo. Vestía un elegante vestido rojo que resaltaba su figura y tacones que la hacían casi tan alta como mi hijo. Extendió sus brazos hacia mí en un gesto teatral. Por fin conozco a la famosa doña Gertrudis. Esteban habla tanto de usted que siento como si ya fuéramos familia, exclamó mientras me abrazaba con una familiaridad que me desconcertó. Su perfume era intenso, casi embriagador. Durante la cena, Marisela habló de su trabajo con clientes exclusivos en México y ahora en Ecuador, de sus estudios de diseño en Europa, de sus viajes por el mundo. Contó anécdotas divertidas que nos hicieron reír, hizo preguntas sobre nuestra familia, mostró interés por cada detalle de nuestras vidas. Era encantadora, sin duda, pero hubo un momento, solo un breve instante, en que nuestras miradas se cruzaron cuando Esteban fue a la cocina a buscar más vino. Algo en sus ojos me causó un profundo desasosiego, un vacío, una frialdad que contrastaba con el calor de sus palabras. Pensé que estaba imaginando cosas. Al fin y al cabo,
¿Qué madre no siente una punzada de celos cuando su hijo presenta a una novia? Las semanas siguientes fueron de cenas familiares, almuerzos dominicales, paseos por el centro histórico de Quito. Marisela se esforzaba por parecer la nuera perfecta. Traía pequeños pero significativos regalos. Un pastel de chocolate, que después descubrí había sido comprado en la pastelería francesa del centro. Un libro de un autor ecuatoriano que mencioné admirar. Un jarrón para la mesa del comedor. Sin embargo, poco a poco, pequeñas inconsistencias comenzaron a aparecer. Una tarde, mencionó que su padre era un empresario del ramo de exportación con negocios en toda América Latina. Semanas después, dijo que trabajaba en consultoría internacional para gobiernos. Cuando pedí más detalles, cambiaba de tema con una habilidad asombrosa. Nunca hablaba de su infancia por mucho tiempo. Nunca mostraba fotos antiguas. «Mamá, estás siendo paranoica», me dijo Esteban cuando le comenté suavemente mis observaciones. Marisela es reservada sobre su familia porque tuvo una infancia complicada. No la presiones. Intenté aceptarlo. Verdaderamente intenté. Quizás era solo una muchacha con problemas familiares que no le gustaba tocar el tema. ¿Quién no tiene sus secretos? Yo misma guardaba los míos. Entonces llegó el noviazgo, demasiado rápido para mi gusto. Apenas 6 meses de relación y Esteban ya estaba comprando anillos. La fiesta de compromiso fue en nuestra hacienda, decorada para la ocasión con luces y flores por todas partes. Invitamos a amigos cercanos y familiares. Esteban estaba radiante, Marisela deslumbrante en un vestido color champán que parecía diseñado específicamente para ella. Fue en esa fiesta cuando vi a Marisela al teléfono en el jardín. Estaba alejada de los invitados y no me vio acercándome. Hablaba en voz baja, pero con una autoridad que nunca había demostrado antes. No me interesa si es difícil. Encuentra una manera. Tengo 3 meses hasta la boda y necesito que todo esté organizado para entonces. Su voz era dura, casi irreconocible. Si fallas, ya sabes lo que pasará y no será agradable. Cuando me vio, sonrió instantáneamente volviendo a ser la dulce Marisela. Ah, doña Gertrudis, estaba resolviendo un problema con el proveedor de las invitaciones. Estos comerciantes, ¿sabe cómo son? Aquella transformación instantánea me perturbó. Era como si usara una máscara que podía poner y quitar según la necesidad. Comenté mis preocupaciones con Soledad, mi amiga de décadas, que estaba en la fiesta. Creo que me estoy volviendo loca, Soledad. Hay algo en esa muchacha que no me convence. Soledad, a diferencia de todos los demás, me tomó en serio. Gertrudis, siempre he confiado en tu intuición. Si algo parece mal, probablemente lo esté. Fue Soledad quien, 2 semanas después, me llamó agitada. Había visto a Marisela en el restaurante La Cima, un lugar exclusivo con vista al Valle de Quito. No estaba sola, Gertrudis. Estaba con un hombre y no era tu hijo. Tal vez un amigo, un colega de trabajo, sugerí queriendo creer. La forma en que se tocaban no sugería amistad, respondió secamente Soledad. Estaban en un rincón apartado, hablando muy cerca. Él le acariciaba la mejilla de una forma íntima y ella no parecía molesta en absoluto. Al día siguiente, en lugar de ir a mi clase de hidrogimnasia, le pedí a Soledad que me llevara al famoso restaurante. Nos sentamos en una mesa del fondo, sombreros y gafas oscuras como disfraz improvisado. Nos sentimos como adolescentes en una aventura prohibida, pero el miedo que oprimía mi corazón era muy real. Esperamos casi 2 horas hasta que Marisela apareció. Esta vez venía con otro hombre. No era Esteban. Este era mayor, cabello entrecano, traje caro que denotaba poder y dinero. Tenía un aire peligroso, una cicatriz casi imperceptible que cruzaba su ceja izquierda y una mirada que escaneaba constantemente el entorno, como un animal salvaje alerta a posibles amenazas. Se sentaron en un rincón discreto, pidieron sin mirar la carta. Evidentemente conocían bien el lugar. Vi cuando sus manos se tocaron sobre la mesa, sus dedos entrelazándose. Una intimidad que pasó rápido, pero inconfundible. ¿Ves? No estoy inventando, susurró Soledad. Aquella escena abrió una herida en mí. Mi esposo, Roberto, había sido un hombre ejemplar, trabajador, honesto, fiel. Su muerte prematura en un accidente de tránsito me había dejado sola con un niño de 8 años, pero jamás con dudas sobre el amor que nos había profesado.
La idea de que mi hijo pudiera ser engañado, usado, me resultaba insoportable. Me prometí a mí misma que nunca dejaría que Esteban pasara por el dolor de una traición, pero necesitaba más pruebas. Una mano tocando otra durante el almuerzo no era evidencia suficiente. Comencé a prestar más atención a los detalles. Marisela frecuentemente cancelaba planes de última hora. Tenía compromisos de trabajo que surgían inesperadamente. Una vez, llamé al estudio donde decía trabajar, solo para descubrir que nadie con su nombre trabajaba allí. Cuando confronté a Esteban sobre esto, explicó que ella había cambiado recientemente de empleo y ahora trabajaba como freelance. ¿Por qué no nos contó?, pregunté. Sí lo hizo, mamá. No prestaste atención, respondió él impaciente. Tal vez tenía razón. Tal vez estaba tan determinada a encontrar fallas que estaba inventando problemas. Decidí dar un paso atrás. Después de todo, si mi hijo la amaba tanto, debía haber algo bueno en ella que yo no estaba viendo. Esta resolución duró exactamente 3 días. El miércoles de esa semana, fui a la cafetería El Rinconcito como hacía todas las mañanas. Era un lugar acogedor en el centro histórico, con paredes de adobe y vigas de madera centenarias, donde servían el mejor chocolate caliente de la ciudad. El comisario Octavio Barrera, a quien conocía desde hace años por ser vecino de Soledad, vino a sentarse conmigo, un hombre serio, respetado en toda la ciudad, conocido por su integridad y dedicación. Doña Gertrudis comenzó con evidente vacilación. Perdone la intromisión, pero ¿es cierto que su hijo va a casarse? Sí, respondí sorprendida por la pregunta. ¿Conoce a la novia? Se removió incómodamente en la silla. La conozco, no personalmente, pero la he visto con frecuencia en la ciudad. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente las palabras. ¿Sabe con quién se está involucrando su hijo? Su tono me alarmó. No era el típico chismoso de barrio. Era un hombre serio, preocupado. ¿Qué sabe usted, comisario? Miró alrededor, asegurándose de que nadie nos escuchaba. He visto a esa mujer en compañía de ciertos elementos, personas que no tienen buena reputación en la región, especialmente un hombre que todos conocen como Joaquín el Tiburón. Es un sujeto peligroso, doña Gertrudis, jefe de un cartel que opera desde México y ahora está expandiéndose a Ecuador. Sentí que mi estómago se hundía. La mención de un cartel mexicano siempre venía acompañada de historias sobre narcotráfico, violencia y muerte. Era conocimiento común que organizaciones criminales buscaban expandir sus operaciones a Ecuador, aprovechando la posición estratégica del país y su relativa estabilidad. ¿Está seguro de esto, comisario? Es una acusación muy seria, asintió gravemente. No hablaría si no estuviera seguro. Mi sobrino trabaja en inteligencia policial. Los ha visto juntos más de una vez, en lugares donde las personas comunes no van. La mansión Vista Hermosa, por ejemplo, ese lugar en las afueras de la ciudad que todos saben que es punto de reunión para cierto tipo de negocios. Salí de la cafetería directamente a casa de Soledad. Necesitaba a alguien en quien confiar plenamente, alguien que no pensara que estaba exagerando o siendo una suegra entrometida. Le conté todo lo que el comisario Barrera había dicho. Soledad me escuchó en silencio, sus ojos agrandándose a medida que hablaba. Cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas. Gertrudis, esto es mucho más serio de lo que pensábamos. Si es verdad, tu hijo podría estar en peligro real. ¿Qué hago, Soledad? Si le cuento a Esteban sin pruebas concretas, jamás me creerá. Ya está molesto conmigo por mi actitud hacia Marisela. Fue ella quien sugirió que investigáramos más a fondo. Si resulta ser mentira, tendrás paz mental. Si es verdad, podrás proteger a Esteban. Así comenzó nuestra improbable misión detectivesca. 2 señoras en sus 60 años, una viuda y otra divorciada, transformadas en investigadoras aficionadas. Habría sido cómico si no fuera tan desesperadamente serio. Soledad tenía un sobrino que trabajaba como guardia de seguridad en varios establecimientos nocturnos de Quito. A través de él, conseguimos información sobre lugares frecuentados por personas vinculadas al narcotráfico. Yo, por mi parte, comencé a observar los patrones de Marisela. Anotaba cuando decía estar en un lugar y luego verificaba si era verdad. La primera confirmación vino cuando canceló una cena familiar alegando una reunión de trabajo urgente. Aquella noche, Soledad la fotografió entrando en un bar conocido en una zona exclusiva de la ciudad.
acompañada de 2 hombres que su sobrino identificó como asociados del cartel de Sonora. No era una reunión de trabajo cualquiera. Pasamos semanas en esta investigación improvisada. Yo mantenía un pequeño cuaderno donde anotaba todo: horarios, lugares, nombres, matrículas de coches. Marisela era cuidadosa, pero no lo suficiente para 2 mujeres determinadas a descubrir la verdad. El momento más revelador llegó cuando la seguimos hasta una mansión apartada en las afueras de Quito. Soledad conducía mientras yo me escondía en el asiento trasero. Vimos a Marisela entrar en el lugar y salir 2 horas después. Durante ese tiempo, varios hombres entraron y salieron de la misma propiedad, algunos claramente armados. «Esto ya es suficiente», dijo Soledad. «Necesitamos hablar con la policía». Pero yo dudé. Ir a la policía significaba hacer todo oficial. Significaba admitir que la situación era lo suficientemente grave como para involucrar a las autoridades. ¿Y si estamos equivocadas? ¿Y si hay una explicación? ¿Qué explicación podría haber para que frecuente un lugar como ese, con personas como esas?, rebatió Soledad. «Gertrudis, esto va más allá de una simple infidelidad. Tu hijo podría estar siendo utilizado para algún esquema. ¿Quieres esperar hasta que sea demasiado tarde?». Ella tenía razón, por supuesto. Pero la idea de entrar en una comisaría, de exponer a mi familia, de potencialmente destruir el matrimonio de mi hijo, todo eso me paralizaba. Pasé días meditando la decisión, mirando las pruebas que habíamos reunido, tratando de encontrar explicaciones alternativas. Fue una llamada de Esteban la que finalmente me decidió. Llamó entusiasmado para decirme que Marisela había sugerido que después de la boda abrieran juntos una empresa de importación. «Tiene contactos en México, mamá. Dice que podemos hacer fortuna en pocos años trayendo artículos exclusivos para sus clientes de diseño». Me quedé helada al oír aquello. Una empresa de importación sería la fachada perfecta para actividades ilícitas. Mi hijo, un arquitecto respetado, con una reputación impecable, sería el testaferro ideal. Nunca levantaría sospechas. A la mañana siguiente, fui a la comisaría central de Quito. Me senté en la recepción durante casi 2 horas antes de que alguien pudiera atenderme. Cuando finalmente me llamaron, me encontré frente al comisario Barrera. Esta vez su rostro mostraba una seriedad que me confirmó que mis temores no eran infundados. «¿En qué puedo ayudarla, señora?», preguntó, aunque por su expresión intuí que ya lo sabía. Coloqué sobre su escritorio el sobre con todo lo que había reunido: las fotos, las notas, los lugares, los nombres. Hablé durante casi 20 minutos sin interrupción, vaciando todas mis preocupaciones. Esperaba que me tratara como una señora paranoica, pero a medida que hablaba, veía su expresión cambiar. Tomó las fotos, las examinó con cuidado, anotó algunos nombres. «Con permiso», dijo levantándose. Salió de la oficina con mi material. Quedé sentada allí, sola, durante casi media hora. Cuando regresó, venía acompañado de otro hombre mayor que se presentó como inspector jefe Raúl Valdivia. Ambos se sentaron frente a mí con expresiones graves. «Señora Oropesa», comenzó el comisario Barrera, «la situación es más seria de lo que usted imagina». Me mostró entonces una carpeta con información sobre Marisela Figueroa. Según los registros policiales, estaba siendo vigilada desde hacía casi un año por sospecha de involucramiento con el cartel de Sonora, una de las organizaciones criminales más peligrosas de México. La mujer con quien mi hijo planeaba casarse era sospechosa de participar en esquemas de lavado de dinero y tráfico de drogas a través de Ecuador. Nunca ha sido arrestada porque es muy cuidadosa. Nunca la hemos atrapado en flagrante delito, pero estamos casi seguros de su vinculación con Joaquín Vega, conocido como El Tiburón, uno de los líderes del cartel en expansión hacia Sudamérica, explicó el inspector Valdivia. El suelo parecía haber desaparecido bajo mis pies. Era peor de lo que imaginaba, mucho peor. «Su hijo corre peligro, señora», continuó el comisario Barrera, «no solo físico, sino también legal. Si abre una empresa con ella, como mencionó, podría verse implicado en delitos graves, incluso siendo inocente». Salí de la comisaría con las piernas temblorosas, apoyándome en las paredes. Había recibido más información de la que esperaba, y ahora debía decidir qué hacer con ella. La boda estaba prevista para 3 semanas después. No había mucho tiempo. En las semanas siguientes, Soledad y yo nos transformamos en detectives aficionadas.
Ella fotografió a Marisela saliendo de lugares sospechosos como la mansión Vista Hermosa. Yo anoté horarios, nombres, matrículas. Era surrealista, como si estuviera viviendo dentro de una película policial. Tras salir de la comisaría central, me dirigí al pequeño parque frente a la basílica. Necesitaba aire, necesitaba pensar. La información que el comisario Barrera y el inspector Valdivia me habían proporcionado era abrumadora. No solo confirmaba mis peores temores sobre Marisela, sino que añadía un nivel de peligro que nunca había imaginado. Mi hijo no solo estaba a punto de casarse con una mujer que lo engañaba, sino con una posible criminal vinculada a uno de los carteles más peligrosos de México. Sentada en aquel banco de piedra, observando a los turistas que fotografiaban la imponente fachada de la basílica, intenté organizar mis pensamientos. ¿Cómo podía intervenir sin poner a Esteban en peligro? ¿Cómo convencerlo de algo que probablemente no querría creer? Llamé a Soledad, que acudió de inmediato. Su rostro reflejaba la misma preocupación que sentía yo cuando le conté los detalles de mi reunión con la policía. «Esto es mucho más grave de lo que pensábamos, Gertrudis», dijo. Su voz apenas un susurro aunque estábamos solas. «No es solo una cuestión de infidelidad o mentiras. Es peligroso, mortalmente peligroso». «Lo sé», respondí, sintiendo el peso de cada palabra. «El problema es que no tenemos pruebas concretas que pueda mostrarle a Esteban. Solo sospechas policiales, fotografías que podrían explicarse de muchas maneras. Conoces a mi hijo. Es testarudo como su padre. Necesitará ver para creer». Fue entonces cuando Soledad propuso algo que nunca me habría atrevido a considerar. «Necesitamos pruebas irrefutables y para eso necesitamos ayuda profesional». «¿Qué estás sugiriendo?» «Un detective privado», respondió sin titubear. «Alguien que pueda seguirla discretamente, grabar conversaciones, obtener pruebas que ni la policía puede conseguir legalmente». La idea me dejó sin aliento. Era arriesgado, costoso y posiblemente ilegal. Pero mientras consideraba nuestras opciones, me di cuenta de que tal vez fuera el único camino. «¿Conoces a alguien?», pregunté finalmente. Soledad asintió. «Mi primo Augusto tuvo un problema similar hace unos años. Contrató a un ex policía que ahora trabaja como investigador privado, Tomás Irureta. Fue discreto y eficaz. Esa misma tarde contactamos a Tomás Irureta. Era un hombre de unos 45 años, de constitución robusta y mirada penetrante, que parecía analizarlo todo. Nos reunimos en una cafetería alejada del centro, donde nadie pudiera reconocerme. Le expliqué la situación sin omitir detalles. «Es un caso complicado», dijo después de escucharme atentamente. «Estamos hablando del cartel de Sonora. No son personas con las que se deba jugar». «Lo sé», respondí, «pero es mi hijo. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo arruina su vida. O peor, ¿está dispuesta a pagar lo que sea necesario?», preguntó directamente. No dudé. «Lo que sea». Tomás me explicó su tarifa, que era considerablemente más alta de lo que había imaginado. Pero cuando se trataba de la seguridad de Esteban, el dinero era lo de menos. Acordamos que comenzaría a seguir a Marisela de inmediato, enfocándose especialmente en sus encuentros con Joaquín el Tiburón Vega y otros miembros del cartel. Mientras Tomás hacía su trabajo, yo tenía que mantener las apariencias. La boda se acercaba rápidamente y Esteban notaría cualquier cambio en mi actitud. Así que seguí participando en los preparativos, acompañando a Marisela a ver arreglos florales, discutiendo menús con el catering, fingiendo entusiasmo cuando por dentro sentía que cada día nos acercábamos más al desastre. Marisela parecía no sospechar nada. De hecho, se mostraba cada vez más cariñosa conmigo, como si finalmente hubiera decidido ganarse completamente mi confianza. Me traía pequeños obsequios, me pedía consejos sobre la ceremonia, incluso sugirió que la acompañara a la prueba final de su vestido. «Usted es como la madre que nunca tuve cerca, doña Gertrudis», me dijo una tarde mientras tomábamos té en la terraza de la hacienda. «Para mí significa mucho que me haya aceptado en su familia». Sus palabras sonaban sinceras. Sus ojos brillaban con lo que parecían lágrimas contenidas. Por un momento fugaz, dudé de todo. ¿Y si me estaba equivocando? ¿Y si realmente amaba a mi hijo y yo estaba dejando que mis prejuicios y miedos nublaran mi juicio? Pero entonces recordaba las fotografías, las conversaciones sospechosas,
La información que el comisario Barrera había compartido conmigo. No estaba equivocada. Marisela Figueroa no era quien decía ser. Tomás Irureta me contactaba a diario, generalmente tarde en la noche, cuando podía hablar sin que Esteban me escuchara. Sus informes confirmaban cada vez más nuestras sospechas. Había conseguido fotografiar a Marisela entrando y saliendo de propiedades conocidas por ser puntos de reunión del cartel. La había visto intercambiando documentos con hombres que la policía había identificado como miembros de la organización criminal. Pero lo más perturbador fue lo que descubrió sobre Joaquín el Tiburón Vega. No era simplemente un asociado de Marisela, era su amante, posiblemente desde hacía años. Tomás los fotografió besándose en el estacionamiento subterráneo del Hotel Alameda Real, un lugar discreto donde aparentemente se encontraban regularmente. «Están planeando algo grande, doña Gertrudis», me dijo Tomás una noche, su voz tensa incluso a través del teléfono. «He conseguido colocar un pequeño dispositivo de escucha en su coche. Las conversaciones que he grabado son inquietantes». «¿Qué tipo de conversaciones?», pregunté, aunque una parte de mí no quería saberlo. «Hablan sobre usar las propiedades que su hijo diseña como puntos de distribución, sobre cómo su reputación como arquitecto respetable servirá de pantalla perfecta, sobre cómo la empresa de importación que planean abrir juntos será ideal para lavar dinero del cartel». Sentí náuseas. No era solo un engaño sentimental, era una conspiración calculada para utilizar a mi hijo como peón en un juego mortífero. «Necesito pruebas concretas, Tomás. Algo que pueda mostrarle a Esteban, algo que no pueda negar». «Estoy trabajando en ello», prometió, «pero no es fácil. Esta gente es precavida y peligrosa». A solo 2 semanas de la boda, comenzaba a desesperarme. Había gastado una cantidad considerable de mis ahorros en la investigación, pero seguíamos sin tener esa prueba definitiva que necesitaba para convencer a mi hijo. Esteban, mientras tanto, estaba cada vez más inmerso en los preparativos y en sus planes futuros con Marisela. Hablaba entusiasmado sobre la empresa que abrirían juntos, sobre los contactos que ella tenía en México que les ayudarían a despegar rápidamente. Cada palabra suya era como un cuchillo en mi corazón. Veía la trampa cerrándose sobre él y me sentía impotente para detenerla. Fue entonces cuando Tomás me llamó, a una hora inusual, apenas pasado el mediodía. Su voz sonaba tensa, urgente. «Doña Gertrudis, necesito verla inmediatamente. Tengo algo grande». Nos encontramos en un pequeño café en un centro comercial, un lugar anónimo donde era improbable que alguien nos reconociera. Tomás llegó con un maletín que mantuvo cerca en todo momento. «He conseguido infiltrarme en una reunión», explicó en voz baja. «Fue arriesgado, pero valió la pena. Joaquín y Marisela estaban discutiendo los detalles finales de su plan. Y lo tengo todo grabado». Sacó un pequeño dispositivo de su maletín y me entregó unos auriculares. Con manos temblorosas me los coloqué y presioné el botón de reproducción. La voz de Marisela sonó clara, fría, calculadora, tan diferente de la voz dulce que usaba con mi hijo. «El idiota no sospecha nada. Cree que vamos a abrir una empresa de importación legítima. No sabe que será nuestro principal testaferro. Si algo sale mal, es él quien caerá, no nosotros». La voz masculina, presumiblemente de Joaquín, respondió con una risa. «¿Y su madre? He oído que anda haciendo preguntas». «Esa vieja entrometida». La risa de Marisela era cortante como una navaja. «No puede probar nada. Y después de la boda, me aseguraré de que Esteban se aleje completamente de ella. No será un problema». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Escuchar a esta mujer hablar así de mi hijo, planear usarlo tan fríamente, llamarlo idiota, era más de lo que podía soportar. Pero lo peor fue oírla hablar de alejar a Esteban de mí, como si fuera un obstáculo que eliminar. «Hay más», dijo Tomás, deteniéndose la grabación. «Pero creo que esto es suficiente para que entienda la magnitud del problema». «¿Cuándo fue esto?», pregunté, luchando por mantener la compostura. «Anoche, en la mansión Vista Hermosa. Estaban discutiendo los detalles finales antes de la boda. Tienen un gran cargamento llegando justo después de la luna de miel, la más grande operación que han intentado en Ecuador hasta ahora. Y mi hijo, ¿mencionaron algo más sobre lo que planean hacer con él?». Tomás dudó, como si evaluara cuánto decirme.
Planean que firme documentos para la empresa de importación inmediatamente después de la boda, documentos que lo implicarán directamente en sus operaciones, aunque él no lo sepa. Una vez que firme, tendrán control sobre él. Si alguna vez intenta alejarse o denunciarlos, podrán amenazarlo con entregarlo a las autoridades. Era una trampa perfecta. Una vez que Esteban firmara esos documentos, estaría atrapado, o seguía las órdenes del cartel, o se enfrentaba a la cárcel. Y conociendo a mi hijo, sabía que nunca aceptaría convertirse en criminal, lo que significaba que su vida estaría en constante peligro. Necesito esa grabación, dije con determinación. Necesito mostrársela al Esteban antes de la boda. Es suya, respondió Tomás, entregándome el dispositivo. Pero tenga cuidado, doña Gertrudis. Estas personas son peligrosas. Si descubren que tiene esto, dejó la frase en el aire, pero el mensaje era claro. Mi vida podría estar en peligro también. Aún así, no dudé ni un segundo. La seguridad de mi hijo era lo único que importaba. Esa misma tarde, fui directamente al apartamento de Esteban. Había preparado cuidadosamente lo que diría, cómo le mostraría la evidencia de manera que no pudiera negarla. Llevaba la grabadora en mi bolso, junto con las fotografías más comprometedoras que Tomás había logrado tomar. El portero me dejó subir sin anunciarme, acostumbrado a mis visitas frecuentes. Llamé a la puerta repetidamente hasta que escuché pasos irritados del otro lado. Esteban abrió la puerta con una expresión de impaciencia que se transformó en sorpresa al verme. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Necesitamos hablar, Esteban. Es importante, más importante de lo que imaginas». Dudó, claramente reacio a dejarme entrar. Finalmente, dio un paso a un lado. 5 minutos. Es todo lo que tengo. Estoy ocupado con los últimos preparativos de la boda. El apartamento estaba desordenado. Maletas medio preparadas para la luna de miel, cajas de regalos apiladas, papeles esparcidos. Me dolió ver esa escena doméstica, sabiendo lo que estaba a punto de destruir. Esteban, sé que no quieres escucharme. Sé que piensas que solo soy una madre celosa y controladora, pero necesito que veas esto. Abrí mi bolso y saqué las fotografías, esparciéndolas sobre la mesa de centro. Miró las imágenes con una expresión confusa que rápidamente se transformó en conmoción. Tomó una de las fotos, Marisela besando a Joaquín, y la examinó de cerca, como buscando alguna señal de manipulación. ¿Qué es esto? ¿De dónde sacaste estas fotos? Contraté a un detective privado. Había tantas cosas que no tenían sentido, tantas señales de alerta. Necesitaba saber la verdad, Esteban. Continuó mirando las otras fotos. Marisela con Joaquín, Marisela en lugares sospechosos, Marisela en reuniones con personas claramente peligrosas. Esto puede ser cualquier cosa, dijo, pero su voz ya no tenía la misma convicción. Reuniones de trabajo, amigos. No son amigos, Esteban. Son miembros del cartel de Sonora. Y este hombre, señalé a Joaquín, es Joaquín el Tiburón Vega, uno de los líderes del cartel en Ecuador. ¿Cómo podrías saber eso?, preguntó, su tono a la defensiva, pero sus ojos no podían apartarse de las imágenes. Hablé con la policía, el comisario Barrera. Ellos ya están vigilando a Marisela desde hace tiempo. Está involucrada en esquemas de tráfico de drogas y lavado de dinero. Esteban pasó la mano por su cabello, visiblemente perturbado. Esto es una locura, mamá. ¿Me estás diciendo que mi prometida es una criminal que está involucrada con narcotraficantes? Es absurdo. También me pareció absurdo al principio. Quería estar equivocada, créeme, pero hay más. Saqué la grabadora y presioné play. La voz de Marisela llenó el apartamento, fría y calculadora, hablando sobre usar a Esteban como testaferro, sobre asegurarse de que se alejara de mí después de la boda. Vi el rostro de mi hijo palidecer mientras escuchaba, la negación en sus ojos lentamente dando paso al dolor y la confusión. Cuando la grabación terminó, hubo un largo silencio. Esteban se sentó pesadamente en el sofá, mirando al vacío. «Me llamó idiota», murmuró finalmente. «Me está usando». Me senté a su lado, queriendo abrazarlo pero temiendo que me rechazara. «Lo siento tanto, mi amor. Tanto, tanto. Solo quería protegerte». La Catedral Santa Lucía estaba espléndidamente decorada aquella mañana. Flores blancas por todas partes, música suave, invitados elegantes. Me senté en primera fila, como manda el protocolo. Vi a mi hijo en el altar, guapísimo en su traje, nervioso y feliz. Por un momento casi desistí.
Amanecí ese sábado con una extraña calma. Después de semanas de angustia e investigaciones, de noches sin dormir y días de terror, había llegado el momento decisivo. El sol entraba por mi ventana, iluminando mi habitación con una luz dorada que contrastaba con la oscuridad que sentía por dentro. Me levanté temprano, me di un largo baño y comencé a arreglarme con meticuloso cuidado. Elegí un conjunto azul turquesa que Roberto me había regalado en nuestro último aniversario, el collar de perlas que había pertenecido a mi madre. Me maquillé discretamente, tratando de disimular las ojeras que delataban mis noches de insomnio. Mientras me miraba al espejo, intentaba reconocerme. ¿Quién era esta mujer que planeaba interrumpir una boda? ¿En qué momento la tranquila profesora jubilada se había convertido en protagonista de un drama digno de telenovela? No había vuelto a hablar con Esteban desde aquella tarde en su apartamento. Después de mostrarle las pruebas, después de que escuchara la grabación donde Marisela lo llamaba idiota y hablaba de utilizarlo, se había quedado en silencio durante largo tiempo. Luego me pidió que me fuera. Necesitaba pensar, dijo, procesar todo aquello. Respeté su petición, aunque me destrozó dejarlo solo en ese momento. Le dejé todas las pruebas, las fotos, la grabación, los informes de Tomás. Pasé los días siguientes esperando su llamada, alguna señal de lo que había decidido. Nada llegó. Mis mensajes quedaban sin respuesta. Mis llamadas iban directamente al buzón de voz. Solo sabía que la boda seguía en pie. Los preparativos continuaban. Las invitaciones no se habían cancelado. ¿Significaba eso que no me había creído? ¿O tenía algún plan propio que no quería compartirme? Soledad vino a recogerme a las 9 de la mañana. La ceremonia estaba programada para las 11. Mi amiga se había vestido con igual esmero. Un traje color lavanda que resaltaba su figura todavía esbelta, a pesar de sus 65 años. Me miró con preocupación cuando abrí la puerta. ¿Estás segura de esto, Gertrudis?, preguntó mientras me ayudaba con el abrigo ligero. El clima de Quito, siempre imprevisible, amenazaba con una llovizna. ¿Tengo alternativa? Durante el trayecto a la catedral apenas hablamos. La tensión era palpable. Soledad conocía mi plan, o al menos la parte que le había contado. No le había revelado mi verdadera intención en caso de que Esteban siguiera adelante con la ceremonia, a pesar de las pruebas. El tráfico del centro histórico estaba congestionado, como siempre los sábados. La Plaza Grande rebosaba de turistas tomando fotografías de los edificios coloniales. La Catedral Santa Lucía, con su fachada imponente de piedra labrada, se alzaba al final de la calle empedrada. Varios automóviles elegantes ya estaban estacionados frente a ella. Los invitados comenzaban a llegar. ¿Quieres que entre contigo?, preguntó Soledad cuando finalmente encontramos dónde aparcar. No, esto debo hacerlo sola, pero quédate cerca del teléfono, por si las cosas se complican. Bajé del coche y caminé los últimos metros hacia la catedral. Cada paso me parecía más difícil que el anterior. Una parte de mí quería dar media vuelta, huir, fingir que nada de esto estaba sucediendo. Pero el recuerdo de esas grabaciones, de la voz fría de Marisela planeando usar a mi hijo, me daba la fuerza para continuar. En la entrada de la catedral, me recibió un joven con una tableta que verificaba los nombres de los invitados. Me reconoció de inmediato. Doña Gertrudis, bienvenida. Su lugar está reservado en primera fila, lado izquierdo. Gracias, respondí automáticamente, adentrándome en el fresco interior. La catedral estaba espectacular. Flores blancas y doradas decoraban cada banco. Velas perfumadas iluminaban el altar centenario y el sol entraba por los vitrales coloridos creando un espectáculo de luces en el suelo de mármol. En otras circunstancias, habría sido el escenario perfecto para una celebración de amor. Pero para mí, mientras caminaba por el pasillo lateral buscando un lugar discreto para sentarme, parecía el escenario de un desastre inminente. Gertrudis, por aquí. La voz de mi hermano Nicolás me llamó. Estaba elegante en su traje oscuro, como siempre impecablemente vestido. A su lado, un lugar vacío en la primera fila, el lugar tradicionalmente reservado para la madre del novio. Dudé. Sentarme allí significaba aceptar la boda, dar mi bendición silenciosa a una unión que sabía estaba basada en mentiras. Por otro lado, quedarme en los fondos me colocaría en posición ideal para lo que podría necesitar hacer. Vamos, Gertrudis, ¿no crees más problemas?, Nicolás susurró cuando me acerqué. Su sonrisa era cordial,
pero sus ojos transmitían una advertencia clara. Algo en su tono me molestó. ¿Problemas? Así es como ves mi preocupación por mi hijo, como un problema. Sabes perfectamente de qué estoy hablando. Tus delirios sobre Marisela, tus investigaciones ridículas. Ya basta, ¿no crees? Es el día de la boda de tu hijo. Miré a Nicolás con nuevos ojos. Había algo en su actitud, una tensión que iba más allá de la irritación normal con una hermana entrometida. Una sospecha comenzó a formarse en mi mente, pero antes de que pudiera explorar ese pensamiento, la música cambió. Los invitados se pusieron de pie. El novio estaba llegando. Esteban caminó por el pasillo central, acompañado por su primo Daniel como padrino. Mi hijo estaba guapísimo en su traje negro, pero sus ojos estaban diferentes. Había una dureza allí que nunca había visto antes. No miró en mi dirección ni una sola vez mientras tomaba su lugar en el altar. Él sabe, pensé. Vio las pruebas, cree en ellas, pero va a seguir adelante con la boda de todos modos. ¿Por qué? La respuesta me golpeó como un relámpago. Tenía un plan. Esteban siempre fue inteligente, metódico. Si decidió seguir con la boda incluso conociendo la verdad sobre Marisela, debía tener algo en mente. La marcha nupcial comenzó a sonar. Las pesadas puertas de madera de la catedral se abrieron de par en par. Todos los ojos se volvieron hacia Marisela, resplandeciente en su vestido blanco de encaje italiano. Su velo cubría parcialmente el rostro, pero era posible ver su sonrisa radiante, una sonrisa que ahora me parecía la de un depredador a punto de dar el salto final. Mientras ella caminaba lentamente por el pasillo central, del brazo de un hombre que se presentaba como su tío, pero a quien yo nunca había visto antes, examiné a los invitados de su lado. Reconocí algunos rostros de las fotografías que Tomás me había mostrado, personas vinculadas al cartel de Sonora. Allí, vestidas elegantemente, mezcladas con los amigos y familiares de mi hijo, lobos entre corderos. En el último banco, cerca de la entrada, identifiqué una figura que hizo que mi corazón se acelerara. Joaquín el Tiburón Vega, el hombre con quien Marisela realmente tenía una relación, el líder del cartel que planeaba usar a mi hijo como testaferro, estaba allí, observando a su mujer casarse con otro hombre, parte de un plan macabro que habían elaborado juntos. Nuestras miradas se cruzaron por un breve momento. Sonrió, un gesto frío que no alcanzaba sus ojos. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Aquel hombre era peligroso y estaba a pocos metros de mi hijo. La ceremonia comenzó. El padre Francisco Ugarte, un hombre mayor que había bautizado a Esteban cuando era bebé, hablaba sobre el amor, el compromiso, la fidelidad. Palabras que sonaban como una broma cruel, dadas las circunstancias. Observé a Marisela durante toda la homilía, su postura perfecta, sus expresiones de emoción calculadamente sinceras, una actriz consumada. Esteban, por su parte, permanecía tenso, respondiendo mecánicamente cuando era necesario. Varios invitados lo notaron, atribuyendo el comportamiento al nerviosismo natural de un novio. Pero yo conocía a mi hijo. Aquello era algo diferente, algo sombrío. Llegamos entonces al momento que tanto temía como anticipaba. El padre Ugarte, siguiendo el ritual tradicional, hizo la pregunta: si alguien tiene algo en contra de esta unión, que hable ahora o calle para siempre. Un silencio llenó la catedral, como siempre ocurre en ese momento. Vi a Esteban tensarse aún más. Sus ojos finalmente encontraron los míos. Había un mensaje allí que no pude descifrar. Una súplica, una advertencia. Estaba a punto de levantarme cuando algo inesperado sucedió. Esteban se volvió hacia Marisela y dijo, lo suficientemente alto para que todos en las primeras filas escucharan: antes de continuar, hay algo que necesito preguntar. Un murmullo sorprendido recorrió la catedral. Esto no formaba parte del guión tradicional. Marisela pareció momentáneamente desconcertada, pero pronto recuperó su compostura. Claro, amor, ¿qué pasa? ¿Es cierto que me estás usando para facilitar operaciones del cartel de Sonora en Ecuador? El impacto fue inmediato y palpable. Algunos invitados jadearon, otros, confusos, miraron alrededor como si hubieran oído mal. Marisela palideció, pero su sonrisa permaneció congelada en su rostro. ¿De qué hablas, cariño? Debe ser el nerviosismo. Su voz era dulce, controlada, pero noté un temblor sutil.
Estoy hablando de tus reuniones con Joaquín el Tiburón Vega, que por cierto está aquí hoy. Esteban señaló hacia el fondo de la catedral, donde Joaquín ya se levantaba, incómodo con la atención repentina. Estoy hablando de cómo planeas utilizarme como testaferro en operaciones de lavado de dinero. Estoy hablando de cómo me llamaste idiota mientras conversabas con él. El caos comenzó a instalarse. Personas se levantaron, voces se elevaron. Marisela, por primera vez, pareció genuinamente asustada. Esteban, estás loco. ¿De dónde sacaste esas ideas absurdas? Fue en ese momento cuando comprendí. Esteban no necesitaba que yo me levantara e interrumpiera la boda. Él estaba haciéndolo solo. Había visto las pruebas, las había creído, y decidió confrontar a Marisela públicamente, en el momento en que ella menos esperaba. Sentí una mezcla de orgullo y terror. Orgullo por la valentía de mi hijo, terror por lo que podría suceder a continuación. Discretamente busqué mi teléfono en el bolso. Necesitaba llamar a la policía. ¿De dónde saqué esas ideas? Esteban continuó, su voz volviéndose más firme. De la investigación que mi madre inició y que confirmé por cuenta propia. De las fotos de ustedes juntos, de la grabación donde admites que me estás utilizando. Los ojos de Marisela se volvieron hacia mí, llenos de odio. Vieja entrometida, fuiste tú quien puso esas locuras en su cabeza. Me levanté lentamente. No son locuras, Marisela, es la verdad. Y ahora todos lo saben. No sabes con quién te estás metiendo, siseó ella. Pero sí lo sé, respondí, encontrando una valentía que no sabía que poseía. Sé exactamente con quién estamos lidiando. Y la policía también lo sabe. Como si mis palabras fueran una señal, las puertas laterales de la catedral se abrieron. El comisario Barrera y varios policías entraron, algunos uniformados, otros de civil. Marisela miró a su alrededor como un animal acorralado. Sus ojos encontraron los de Joaquín, que ya se movía hacia la salida. Otros invitados de su lado también comenzaban a dispersarse, dándose cuenta de que la situación estaba fuera de control. Fue entonces cuando ella hizo algo que nadie esperaba. Arrebató el micrófono al sacerdote y gritó: «¡Es una trampa! ¡Todos fuera, ahora!». El caos se intensificó. La gente corría en todas direcciones. Escuché gritos, vi empujones. Los policías intentaban controlar la situación, pero eran menos numerosos que los invitados en pánico. Esteban bajó del altar y vino hacia mí. «Mamá, tenemos que salir de aquí». Pero antes de que pudiéramos movernos, Marisela estaba frente a mí. Su hermoso rostro estaba contorsionado en una máscara de furia. «Arruinaste mi boda, vieja celosa». Sus palabras me golpearon como una bofetada, no por la grosería, sino por la confirmación final de que todo lo que sospechaba era cierto. Esta era la verdadera Marisela, no la dulce muchacha que fingió ser durante meses, sino esta criatura rabiosa que veía sus planes desmoronarse. «Aléjate de mi madre», ordenó Esteban, poniéndose entre nosotras. «Eres tan idiota como ella». Marisela escupió las palabras. «¿Crees que esto ha terminado? Esto apenas comienza». Un estruendo ensordecedor interrumpió la discusión. Alguien había disparado un arma. Más gritos, más caos. Vi a Joaquín cerca de la salida, una pistola en la mano, enfrentando a uno de los policías. «¡Al suelo!», gritó Esteban, tirando de mí hacia abajo, bajo uno de los bancos de la iglesia. Nos quedamos allí, agachados. Mientras el caos reinaba, escuché más disparos, vidrios rompiéndose, el sonido de sirenas acercándose. «Lo siento, mamá», susurró Esteban a mi lado. «Debí escucharte antes». «Está bien», respondí apretando su mano. «Lo importante es que descubriste la verdad a tiempo». «¿Cómo lo supiste? ¿Cómo supiste que algo andaba mal con ella?» «Instinto de madre», respondí simplemente. «Y algunas coincidencias que no tenían sentido». Permanecimos en silencio algunos minutos, escuchando el tumulto disminuir gradualmente. Más policías habían llegado. La situación comenzaba a controlarse. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Esteban, su voz transmitiendo toda la confusión y dolor que sentía. «Primero, vamos a salir de aquí con seguridad. Después, un día a la vez, hijo». Un policía finalmente nos encontró, agachados bajo el banco. «Señor Oropesa, vengan conmigo, vamos a sacarlos de aquí». Lo que sucedió después, nadie podría haberlo imaginado. Marisela me miró con odio. «Arruinaste mi boda, vieja celosa».
Pero antes de que pudiera continuar, algo inesperado ocurrió. Seguimos al oficial por una salida lateral de la catedral, evitando el caos que aún dominaba la entrada principal. Afuera, varias patrullas estaban estacionadas, sus luces destellando. Paramédicos atendían a algunos invitados heridos durante la confusión. Vi a Marisela siendo introducida en la parte trasera de una patrulla, esposada, su vestido de novia inmaculado ahora rasgado y manchado. El comisario Barrera vino a nuestro encuentro. Su rostro mostraba una mezcla de alivio y preocupación. ¿Están bien?, asentimos. Todavía en estado de shock, logramos detener a Marisela y a varios de sus cómplices, incluidos 2 miembros importantes del cartel de Sonora. Pero Joaquín escapó en el tumulto. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Vendrá tras nosotros? El comisario dudó, lo que fue respuesta suficiente. Vamos a ponerlos bajo protección por ahora, hasta que resolvamos esta situación. Esteban miraba hacia la catedral, hacia lo que debería o haber sido el escenario del día más feliz de su vida, y ahora parecía un campo de batalla. ¿Cómo fui tan ciego? ¿Cómo no me di cuenta de quién era ella? Era muy buena en lo que hacía, hijo, respondí suavemente. Engañó a mucha gente, pero no a ti. Tú viste a través de ella desde el principio. No había orgullo en su observación, solo una profunda tristeza. Lo abracé, sintiendo su cuerpo temblar ligeramente. Mi hijo fuerte, siempre tan seguro de sí mismo, ahora parecía tan vulnerable. Fue en ese momento cuando noté algo extraño. Nicolás, mi hermano, estaba conversando intensamente con el inspector Valdivia a cierta distancia. El lenguaje corporal de mi hermano parecía defensivo, casi agresivo. El inspector, por su parte, tenía una expresión severa. ¿Qué está pasando allí?, le pregunté a un policía cercano, señalando discretamente a los 2 hombres con un movimiento de cabeza. El oficial pareció incómodo. No estoy seguro si puedo... Por favor, insistí. Es mi hermano, necesitamos saber. El hombre suspiró. Al parecer, durante la operación, encontramos evidencia de que el señor Oropesa podría tener conexiones con el mismo grupo criminal. El mundo pareció detenerse por un instante. Nicolás, ¿involucrado con el cartel de Sonora? Todavía es una investigación preliminar, se apresuró a aclarar el oficial, pero parece que él podría haber sido el vínculo inicial, la forma en que Marisela conoció a su hijo. Esteban, que escuchaba la conversación, palideció. Mi propio tío me presentó a ella sabiendo quién era, sabiendo lo que planeaban hacer conmigo. La pregunta quedó sin respuesta, pero la expresión del policía lo dijo todo. Vi cuando el inspector Valdivia hizo un gesto y otro oficial se aproximó a Nicolás, aparentemente leyéndole sus derechos. Esto no puede estar pasando, murmuró Esteban aturdido, pero estaba sucediendo. Ante nuestros ojos, Nicolás Oropesa, empresario respetado, mi hermano, estaba siendo conducido a una patrulla, su rostro una máscara de furia y vergüenza. Cuando pasó junto a nosotros, evitó nuestras miradas. Solo en el último momento, ya en la puerta de la patrulla, sus ojos encontraron los míos. No había arrepentimiento allí, solo rabia por haber sido descubierto. ¿Por qué, Nicolás?, la pregunta escapó de mis labios. No respondió, pero no era necesario. La respuesta era obvia: dinero. Siempre fue el dinero con él. Durante toda su vida, siempre se quejó de que sus negocios legítimos no rendían lo suficiente, que merecíamos más, que quería dar lujos a sus hijos. Aparentemente, encontró una manera de conseguir eso, una forma que ahora destruía no solo su vida, sino que casi destruye también la de mi hijo. Esteban y yo fuimos conducidos a una patrulla separada. El comisario Barrera explicó que iríamos a la comisaría para prestar declaración formal y después seríamos llevados a un lugar seguro hasta que la situación se normalizara. ¿Y qué hay de la hacienda Los Arrayanes? ¿Puedo volver a casa después?, preguntó Esteban. El comisario intercambió una mirada significativa con otro policía antes de responder. Me temo que la hacienda y todos los bienes de su tío están siendo confiscados como parte de la investigación. Hay indicios de que fueron adquiridos con dinero del crimen. Otro golpe. Esteban cerró los ojos, asimilando esta nueva revelación. La casa donde creció, donde había vivido toda su vida, era fruto de actividades criminales. Todo lo que conocía, todo lo que tenía, estaba basado en una mentira. Dentro de la patrulla, en el camino a la comisaría, Esteban finalmente se derrumbó, no con lágrimas dramáticas o sollozos fuertes,
sino con un silencio cargado de dolor que partió mi corazón. «¿Qué vamos a hacer ahora, mamá?», preguntó, su voz apenas audible. Tomé su mano como hacía cuando era pequeño y tenía miedo de la oscuridad. «Vamos a empezar de nuevo, hijo, juntos, un paso a la vez», asintió, apretando mi mano, un pequeño gesto de confianza que lo significaba todo en aquel momento. Mirando por la ventanilla de la patrulla, vi la Catedral Santa Lucía quedándose atrás, sus vitrales coloridos reflejando la luz del sol de la mañana. Lo que debería haber sido un día de celebración se había transformado en una pesadilla, pero una pesadilla de la que habíamos despertado a tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, interrogatorios y decisiones difíciles. Nos instalaron temporalmente en una casa segura en las afueras de Quito, con protección policial las 24 horas. Esteban estaba silencioso, procesando la magnitud de lo sucedido, la traición de Marisela, la implicación de su tío en el crimen organizado, la pérdida de su hogar familiar. Todo fue una mentira, me dijo una noche mientras cenábamos en la pequeña cocina de la casa segura. Mi relación con Marisela, la fortuna de tío Nicolás, incluso nuestro hogar, todo construido sobre mentiras. «No todo», respondí, tomando su mano sobre la mesa. «Mi amor por ti nunca ha sido una mentira, y lo que construyas a partir de ahora será auténtico, será tuyo». Una semana después del incidente en la catedral, recibimos la visita del comisario Barrera. Traía noticias importantes. Marisela ha estado colaborando con las autoridades, nos informó mientras tomábamos café en la sala. A cambio de una reducción en su condena, está proporcionando información valiosa sobre las operaciones del cartel de Sonora en Ecuador. «¿Y Joaquín?», preguntó Esteban. La amenaza del capo fugitivo seguía pesando sobre nosotros. «Todavía no lo hemos capturado», admitió el comisario, «pero hemos desmantelado gran parte de su red. Está aislado, sin recursos. Es solo cuestión de tiempo». «¿Qué pasará con mi hermano?», pregunté, todavía incapaz de asimilar completamente la traición de Nicolás. «Enfrenta cargos serios: lavado de dinero, asociación ilícita, complicidad en narcotráfico. Con la evidencia que tenemos, más lo que Marisela está proporcionando, probablemente pasará muchos años en prisión». La noticia debería haberme entristecido más de lo que lo hizo, pero mi preocupación por la seguridad de Esteban superaba cualquier sentimiento fraternal que pudiera tener hacia Nicolás. Él había elegido su camino, sabiendo el daño que podría causar a su propia familia. Esa noche, mientras Esteban dormía, me senté en la pequeña terraza de la casa segura, contemplando las luces de Quito a lo lejos. La ciudad parecía tan pacífica desde allí, tan ajena a los dramas y peligros que habíamos enfrentado. Me pregunté cuántas otras familias estarían viviendo sus propias pesadillas tras fachadas de normalidad. 2 semanas después, el comisario Barrera volvió a visitarnos. Esta vez, su expresión era grave, su postura tensa. «Tenemos información de que Joaquín está planeando algo», nos dijo sin preámbulos, «algo relacionado con ustedes». Sentí que el miedo me aprisionaba el pecho. «¿A qué se refiere?». «Uno de nuestros informantes reportó que está obsesionado con la venganza. Considera que ustedes son responsables de la destrucción de sus operaciones, de la captura de Marisela, de la pérdida de millones en mercancía y contactos. Pero fue él quien eligió involucrarse en actividades criminales», protesté. «Nosotros solo nos defendimos. La lógica no suele ser el fuerte de hombres como Joaquín», respondió el comisario con una sonrisa triste. «Para él, esto es personal ahora». «¿Qué sugiere que hagamos?», preguntó Esteban, su voz firme a pesar de la evidente preocupación en su rostro. «Tenemos que trasladarlos, fuera de Quito, fuera de Ecuador, al menos hasta que lo capturemos». Miré a Esteban, sintiendo una mezcla de temor y resolución. Dejar nuestra tierra, nuestro país, todo lo que conocíamos. Pero si era necesario para mantenernos a salvo, ¿a dónde iríamos?, pregunté. «Tenemos un programa de protección a testigos con cooperación internacional. Podríamos trasladarlos a Colombia, Perú, incluso a España si lo prefieren». Esteban y yo discutimos las opciones durante días. La idea de convertirnos en fugitivos, incluso bajo protección oficial, era aterradora. Pero la alternativa, vivir con la constante amenaza de Joaquín sobre nuestras cabezas, era aún peor. Finalmente, decidimos aceptar la oferta. España parecía la mejor opción. Suficientemente lejos, un idioma que conocíamos
una cultura no tan diferente a la nuestra. Podríamos empezar de nuevo allí, construir nuevas vidas lejos del peligro. Los preparativos se hicieron con rapidez y absoluto secreto. Solo el comisario Barrera y el inspector Valdivia conocían los detalles. Nos proporcionaron nuevos documentos, nuevas identidades. Ya no seríamos Gertrudis y Esteban Oropesa, sino Lucía y Martín Fuentes, madre e hijo recién llegados de Buenos Aires. La noche antes de nuestra partida, no pude dormir. Me levanté y fui a la habitación de Esteban, solo para encontrarlo también despierto, sentado junto a la ventana, contemplando la ciudad que pronto dejaríamos. ¿Estás seguro de esto, hijo?, pregunté suavemente sentándome a su lado. Aún estás a tiempo de cambiar de opinión. Podrías quedarte bajo protección, continuar con tu carrera y dejarte ir sola. Ni lo pienses, respondió tomando mi mano. Además, no hay nada que me retenga aquí ahora. Marisela, el tío Nicolás, la hacienda, todo lo que creía que era mi vida resultó ser una ilusión. Tal vez un nuevo comienzo es exactamente lo que necesitamos. Lo abracé, sintiendo un amor tan profundo por este hombre valiente y bueno que había criado que casi me dolía físicamente. A pesar de todo lo que había perdido, a pesar de las traiciones y el dolor, seguía teniendo un espíritu noble, un corazón generoso. Estoy orgullosa de ti, Esteban, más de lo que puedas imaginar. Y yo de ti, mamá. No muchas mujeres de tu edad habrían tenido el valor de hacer lo que tú hiciste, de enfrentarse a un cartel entero por proteger a su hijo. Cualquier madre haría lo mismo, respondí, aunque sabía que no era cierto. No todas las madres tienen el valor, la intuición o la determinación necesarias para luchar contra lo que yo había enfrentado. A la mañana siguiente, nos recogieron antes del amanecer, 2 vehículos sin identificación, 4 agentes de civil. El plan era llevarnos al aeropuerto por una ruta indirecta, asegurándose de que no fuéramos seguidos. Todo iba según lo planeado hasta que, en una calle estrecha cerca del centro histórico, uno de los agentes notó un vehículo que parecía seguirnos desde varias cuadras atrás. Posible seguimiento, informó por radio. Sedán negro, vidrios polarizados. Cambio de ruta, ordenó inmediatamente el líder del operativo. Protocolo de evasión. El vehículo aceleró bruscamente, tomando una serie de giros rápidos diseñados para perder a cualquier perseguidor. Esteban y yo nos aferramos a nuestros asientos, el miedo creciendo con cada brusca maniobra. ¿Crees que es él?, susurré a Esteban. No necesitaba especificar a quién me refería. No lo sé, pero si lo es, estos hombres están preparados. El sedán negro apareció de nuevo, esta vez delante de nosotros, bloqueando la calle estrecha. Nuestro conductor frenó bruscamente. ¡Abajo!, gritó uno de los agentes, empujándonos hacia el suelo del vehículo. ¡No levanten la cabeza! Lo que siguió fue un caos de disparos, gritos y el sonido de cristales rompiéndose. Me aferré a Esteban, tratando de cubrirlo con mi cuerpo a pesar de sus protestas. El tiroteo duró lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo minutos. Luego, un silencio repentino, seguido por voces de los agentes comunicándose entre sí. Uno de ellos abrió nuestra puerta. «Están a salvo. Lo tenemos». Lentamente nos incorporamos. A través del parabrisas agrietado, pude ver a varios hombres en el suelo, esposados y rodeados de agentes, y entre ellos Joaquín el Tiburón Vega, su rostro contorsionado por la furia mientras lo introducían en un vehículo policial. Tenía razón el comisario, dijo uno de nuestros protectores. Usarnos como cebo funcionó. Sabía que intentaría un último golpe antes de que salieran del país. ¿Cebo?, preguntó Esteban, su voz tensa. ¿Nos utilizaron como cebo? Con su consentimiento, aclaró rápidamente el agente. El comisario Barrera dijo que habían acordado este plan. Miré a Esteban, confundida. Él parecía igualmente perplejo. Ninguno de nosotros había acordado servir de cebo para atrapar a Joaquín. Cuando llegamos al aeropuerto, el comisario Barrera nos esperaba. Su rostro mostraba una mezcla de alivio y culpa. «Lo siento por no informarles del plan completo», se disculpó. Pero necesitábamos que sus reacciones fueran genuinas. Cualquier indicio de que sabían lo que iba a ocurrir podría pues haber alertado a Joaquín. Quería estar enfadada, pero el alivio de saber que Joaquín ya no era una amenaza superaba cualquier otro sentimiento. Esteban, sin embargo,
no estaba tan dispuesto a perdonar. Podríamos haber muerto, dijo, su voz fría. Mi madre podría haber muerto en ese tiroteo. Nunca estuvieron realmente en peligro, aseguró el comisario. Teníamos francotiradores posicionados, agentes encubiertos en cada esquina. Joaquín estaba bajo vigilancia desde que salió de su escondite. Pero entiendo su enojo y lo acepto. Hice lo que consideré necesario para garantizar su seguridad a largo plazo. Después de un tenso momento, Esteban finalmente asintió, aceptando a regañadientes la explicación. ¿Significa esto que ya no necesitamos irnos? ¿Podemos quedarnos en Ecuador? Técnicamente podrían, respondió el comisario. Joaquín ya no es una amenaza, pero el cartel es más grande que un solo hombre. Todavía hay personas allí fuera que podrían querer venganza. Mi recomendación es que procedan con el plan original, al menos por un tiempo, hasta que el juicio termine, hasta que las cosas se calmen. Así que, a pesar de la captura de Joaquín, continuamos con nuestro plan. Abordamos un vuelo a Madrid, dejando atrás no solo nuestro país, sino también nuestras identidades, nuestras vidas enteras. Mientras el avión despegaba, mirando por la ventanilla cómo Quito se empequeñecía bajo nosotros, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. Había perdido tanto, habíamos sacrificado tanto, pero también habíamos ganado algo invaluable: la verdad, la justicia y sobre todo un nuevo comienzo. Tomé la mano de Esteban, que descansaba en el apoyabrazos entre nosotros. Él me miró y en sus ojos vi la misma determinación que yo sentía. Juntos enfrentaríamos lo que viniera. Juntos construiríamos nuevas vidas en un lugar donde nadie conocía nuestra historia, donde nadie sabía que una vez una madre de 67 años tomó un micrófono en una iglesia y cambió el curso de muchas vidas. Todo saldrá bien, le dije, aunque no tenía manera de saberlo con certeza. Él sonrió, el primer atisbo de esperanza que veía en su rostro en semanas. Lo sé, mamá. Contigo a mi lado, siempre sale bien. Han pasado 3 años desde aquel día en la Catedral Santa Lucía. 3 años desde que tomé ese micrófono con manos temblorosas y vi cómo mi vida y la de mi hijo cambiaban para siempre. A veces, cuando cierro los ojos por la noche, todavía puedo escuchar el eco de esas palabras. Arruinaste mi boda, vieja celosa. Pero ya no me perturban como antes. El tiempo tiene una manera peculiar de sanar las heridas, incluso las más profundas. Nuestra vida en Madrid comenzó como un reto formidable. 2 ecuatorianos desplazados, sin amigos, sin conexiones, sin la familiaridad de nuestro hogar. Los primeros meses fueron especialmente difíciles para Esteban. A sus 34 años, tenía que reconstruir su carrera desde cero, en un país donde su experiencia y reputación no significaban nada. Yo, a mis 67 años, me sentía a menudo como una niña perdida en una ciudad demasiado grande, demasiado rápida. Pero poco a poco encontramos nuestro ritmo. Esteban consiguió trabajo en un pequeño estudio de arquitectura. No era el puesto prestigioso que tenía en Quito, pero le permitió demostrar su talento. En cuanto a mí, comencé a dar clases particulares de literatura latinoamericana a estudiantes universitarios, una manera modesta de ganarme la vida, pero que me devolvió un propósito, una conexión con nuestras raíces. Alquilamos un pequeño apartamento en el barrio de Chamberí, nada comparable con la hacienda Los Arrayanes, por supuesto, pero acogedor a su manera. Con el tiempo, lo llenamos de pequeños recuerdos, de nuevas memorias, transformándolo en un hogar. Recibíamos noticias de Ecuador regularmente, a través de canales seguros establecidos por el comisario Barrera. Nos enteramos del juicio de Marisela, condenada a 15 años por sus vínculos con el narcotráfico, de Joaquín, sentenciado a 25 años sin posibilidad de libertad condicional, de mi hermano Nicolás, que recibió 12 años por lavado de dinero y complicidad. A veces Esteban se preguntaba en voz alta si deberíamos volver. El peligro había pasado. Técnicamente podríamos recuperar nuestras verdaderas identidades, regresar a nuestro país. Pero ambos sabíamos que el Ecuador que dejamos atrás ya no existía para nosotros. Demasiados recuerdos dolorosos, demasiadas asociaciones traumáticas. Además, Madrid nos había dado algo que no esperábamos: un nuevo comienzo, limpio de mentiras y traiciones. Aquí nadie nos conocía como las víctimas del escándalo de la boda del cartel, como nos llamaron los periódicos. Éramos simplemente Lucía y Martín Fuentes,
Madre e hijo, trabajadores, discretos, amables con sus vecinos. Con el tiempo, Esteban conoció a alguien, Ana, una profesora de arte en la universidad donde yo daba mis clases. Una mujer inteligente, compasiva, genuina de una manera que Marisela nunca fue. Al principio, mi hijo fue cauteloso, temeroso de volver aquí a equivocarse, pero el amor verdadero tiene una manera de vencer incluso los miedos más arraigados. Hace 6 meses asistí a su boda, esta vez en una pequeña ceremonia civil con apenas 20 invitados. Cuando el juez preguntó si alguien tenía algo que objetar, todos rieron, recordando la historia que Esteban y yo les habíamos contado, una versión muy editada, por supuesto. Esta vez me quedé sentada, sonriendo, viendo cómo mi hijo comenzaba un nuevo capítulo de su vida, uno basado en el amor auténtico. Esta experiencia me ha enseñado lecciones que nunca imaginé aprender a mis casi 70 años, sobre la intuición y cómo debemos escucharla, especialmente cuando se trata de proteger a quienes amamos, sobre el valor de la verdad, incluso cuando es dolorosa, sobre cómo las apariencias pueden engañar y cómo la maldad a veces se esconde tras los rostros más hermosos y las sonrisas más encantadoras. Pero también aprendí sobre la resiliencia humana, sobre nuestra capacidad de reconstruirnos después de la devastación, sobre cómo a veces perder todo lo que creías tener puede ser el comienzo de algo más auténtico, más valioso. Si hay algo que quisiera que llevaras de mi historia, es esto: confía en tus instintos. Esa voz interior que a veces nos advierte de peligros que nuestra mente racional aún no puede ver, es sabia, no la ignores. Y cuando se trata de proteger a quienes amas, ten el valor de actuar, incluso si eso significa enfrentar la ridiculización, la ira o el rechazo. A veces, el mayor acto de amor es estar dispuesto a ser visto como el villano de la historia. Queridos amigos que me habéis acompañado en este relato, os agradezco profundamente vuestra atención y compañía. Compartir esta experiencia ha sido, en cierto modo, terapéutico. Un recordatorio de que nuestras historias, incluso las más dolorosas, pueden tener valor para otros. Si mi relato os ha conmovido, impactado o hecho reflexionar de alguna manera, os pido que os suscribáis al canal Abuela Recordó. Cada semana compartimos historias reales como la mía, testimonios en primera persona de personas comunes que han vivido circunstancias extraordinarias, relatos de superación, de amor, de pérdida y renacimiento que quizás puedan iluminar vuestro propio camino. Vuestros comentarios significan el mundo para mí. Me encantaría saber qué pensáis sobre mi decisión de interrumpir aquella boda, sobre mi intuición de madre, sobre cómo habríais actuado en mi lugar. ¿Habéis tenido alguna vez que tomar una decisión imposible para proteger a alguien que amáis? ¿Habéis sentido esa intuición que os advierte de un peligro que otros no pueden ver? Compartid vuestras experiencias abajo. Creemos una comunidad de apoyo y comprensión mutua. No olvidéis dejar vuestro like si consideráis que mi historia merece ser compartida con más personas. Ese simple gesto nos ayuda enormemente a llegar a más corazones, a más personas que quizás necesiten escuchar precisamente este mensaje hoy. Y si podéis, os pido también que consideréis apoyarnos con Gracias, nuestra forma de donación, que nos permite seguir produciendo estos contenidos y trayendo más historias para vosotros diariamente. Crear estos vídeos requiere mucho trabajo, investigación, tiempo y dedicación. Vuestro apoyo, por pequeño que sea, marca una enorme diferencia para que podamos continuar compartiendo historias como la mía. Recorred nuestro canal, descubrid otras historias que quizás resuenen con vosotros, de madres luchadoras, de hijos valientes, de personas que como vosotros y como yo, simplemente intentan navegar este complejo mundo lo mejor que pueden. Antes de despedirme, quiero compartir una última reflexión. La vida nos presenta a veces encrucijadas imposibles, momentos en los que cualquier decisión parece equivocada. En esos momentos, lo único que podemos hacer es actuar desde el amor, desde la verdad, desde nuestra esencia más profunda, y confiar en que, de algún modo, todo tendrá sentido al final del camino. Gracias por acompañarme en este viaje, por escuchar la historia de una madre que tuvo que tomar el micrófono en una boda para revelar una verdad que nadie quería oír.
Hasta el próximo relato, aquí en Abuela Recordó.